En casa hablamos. Es un momento complejo para analizar lo que está sucediendo en la CGT, particularmente en las paritarias de los camioneros, pero en la situación gremial en general, con un gobierno que sorpresivamente para muchos sectores se pone de alguna manera en la vereda opuesta a este tipo de reclamos, que en algunos otros momentos no solo avaló, sino que decía estar del lado de ellos. Recordamos incluso el acto en la cancha de River con Cristina al lado de Moyano. Recordamos también a Hugo presentando a Vudú como candidato a la Ciudad de Buenos Aires, precandidato a la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces es difícil de entender por dónde vamos o para dónde va la situación sindical. De lo que sí podemos hablar es que esta interna sindical y las elecciones de la CGT y las paritarias, desde luego definen la situación de los trabajadores y definen también los espacios de la situación organizativa de los trabajadores. Jorge, ¿cómo la ves? Bueno, me parece que es importante hablar que esto se da en el marco de la ruptura que tuvo Moyano con la cúpula del gobierno desde hace unos meses y la renovación de autoridades de la CGT, que viene muy conflictiva, como lo venimos siguiendo semana a semana. Justamente días atrás, los gordos e independientes, como se llaman aquellos que no apoyan a Moyano, ¿no? Esos gremios que tienen muchos afiliados, son pocos pero tienen muchos afiliados y tienen bastante poder en CGT, se reunieron en Sanidad, donde dijeron dos cosas importantes. Una es que iban a juntarse con Tomada y la segunda que iban a pedir una audiencia con Cristina. En ese marco parece que el gobierno nacional va a terminar de ofrecer su apoyo explícito a ese sector para que comande la CGT con Calvo a la cabeza, incluso con Barrio Nuevo adentro, y buscando alguna pata un poquito más conciliadora con el sector de Moyano, que todavía no ha conseguido. Estaba principalmente Fernández de la UTA ahí como tercero en disputa, tratando de mediar entre camioneros y el resto. Todos desde el gobierno nacional salen a decir que esto de Moyano es no más que un método de presión para definir la interna de la CGT, blanqueando en parte que esto se da por presiones del propio gobierno nacional en la interna y por la relación que se ha quebrado entre Moyano y la cúpula dirigencial. Sin embargo, también tenemos que recordar que reclamos que hace Moyano hoy son los mismos que levantó la CTA en el paro nacional hace no menos de 10 días, un viernes allá con Micheli en la cabeza. En este contexto, hoy Moyano como opositor es lo más importante que tiene el gobierno nacional. No sé, Pablo, o vos, Nico, si encuentran algún sector que pueda hacerle más fuerza que Moyano en este momento al gobierno nacional. Creo que ninguno. La posibilidad de movilización de Moyano son enormes y lo demostró. Incluso cuando Cristina hizo el acto, allá por marzo, abril, Moyano un día antes había hecho un acto en Parque Roca y había convocado 30.000 personas. Y hoy me parece que es el escollo que el gobierno tiene que franquear para poder tener una CGT que esté más de su lado. Política que el gobierno nacional viene llevando en todos los ámbitos, cosa que hemos hablado, como el gobierno nacional viene rompiendo distintos ámbitos que no les son favorables, CTA, CGT, FUA y diversos ámbitos donde no tiene mayoría, los rompe y se queda con algo. Una política que antes se lleva adelante por los trotskistas, hoy está bastante de la mano con el gobierno nacional, esto de rompo para quedarme con algo. Bueno, el gobierno nacional suele hacerlo y digamos que también tiene la caja suficiente como para poder comprar voluntades, no solo en los ámbitos sindicales, sino en algunos otros. Ahora, lo cierto también es que esta CGT, conducida por Moyano, es la misma que no hizo un paro general cuando, por ejemplo, termina muriendo Mariano Ferreira por una causa de tercerizados. Es la misma CGT que no presiona para que efectivamente el Congreso termine de sacar la ley para justamente por el tema de tercerizados. Es la misma CGT que en distintos momentos se ha parado en un lugar, si se quiere, al costado de lo que podía ser una lucha importante o que incluso sectores gremiales y sindicales reclamaban que salga de manera combativa. Decíamos, bueno, ¿cuándo va a ser un paro nacional? Y entonces esto también de alguna manera merma las expectativas que uno puede llegar a tener en Moyano como una figura realmente combativa y interesante para los sectores de los trabajadores. Sí, hablábamos muchas veces de lo discursivo de Moyano, cómo no tenía correlación con su actividad práctica política en materia sindical. Esto de me enfrento con el gobierno, principalmente en lo discursivo, pero en ningún momento había ni declarado un paro nacional. Incluso dijimos acá que nos pareció una ridiculez que no hayan declarado un paro nacional después de 51 muertes en un accidente donde se trasladaban los trabajadores a sus puestos de trabajo. Lo que Moyano está haciendo hoy claramente es pasar a otra etapa.
es muy claro que Moyano no está ahora del lado de los trabajadores como no lo estaba hace 20 días atrás, ni hace 6 meses, sigue en la misma posición que antes. Lo que me parece que está en juego ahora son otras cuestiones más vinculadas con poder, con movilización y con recursos, que antes medio que estaban todos acomodados y no querían tocar. El status quo está teniendo algún cambio y todos están tratando de acomodarse. Tal vez lo interesante es justamente a quién puede llegar a alinear Moyano tras de sí, ¿no? Digamos, y los límites que en todo caso tiene también para una oposición hiperfragmentada, tener a la cabeza del combate contra el actual gobierno a una figura como Moyano, ¿no? Esto de que TN esté propagandeando que a las 22 horas va a estar Hugo Moyano ya con nombre y apellido, también es interesante ver cómo se realinea hasta este otro sector tan polimorfo, diverso, bueno, que ya lo hemos visto. Claro, ahora también va a ser muy interesante ver cómo los 5 sectores que vemos, 6 sectores que describimos en distintos programas acá, CGT Barrio Nuevo, CGT Moyano, CGT Caló, CTA Micheli, CTA Yasky y las agrupaciones clasistas, cómo empiezan a jugar entre sí y cómo empiezan a articular movilizaciones, que uno a priori tiene que pensar en Moyano más Micheli, probablemente en alguna más las agrupaciones clasistas como poder de movilización en ciertos reclamos como topes de asignaciones familiares, mínimo no imponible, etcétera. En casa hablamos. En casa hablamos.